Hola amigos emprendedores, ¿cómo están? Ya estamos en el cierre de año, así totalmente. Y bueno, pues viene un año lleno de retos. Este ya ha sido un año lleno de retos. Ahora viene un año pues un poco diferente a lo que estamos acostumbrados tal vez. Y bueno, pues para eso nos acompaña el día de hoy Marco Ocampo, nuestro economista favorito. Hola Marco. Hola, Denis, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, bien aquí. Sí. Pues Marco nos viene a contar un poco de cómo ha sido este recuento de los daños en México durante 2020. Y pues bueno, él es así súper experto en el tema. Pueden ver sus otros videos con los pronósticos que tenía en febrero, justamente cuando platicamos. Y pues bueno, Marco, justamente estuvimos juntos en febrero contando un poco de cómo iba a ser todo esto. Ahora cuéntanos. ¿Qué tanto hubieras imaginado que toda esta pandemia impactaría así en México, tan fuerte? Pues mira, yo creo que de cierta manera nosotros teníamos un panorama muy general, ¿no? Era un poco difícil en ese momento tener la claridad total del impacto que iba a generar sobre la economía mexicana, aunque sí sabíamos que iba a ser muy fuerte, ¿no? Ya, digamos que traíamos ese rezago contra China o contra Europa, contra los países asiáticos, en los cuales veíamos que pues empezaba el cierre de la actividad económica, la gente empezaba a encerrarse en sus casas, pero bueno, realmente yo creo que muchos aquí pensábamos que iba a ser una cosa de 15 días, un mes, y luego, bueno, vámonos todos para afuera otra vez, ¿no? Yo creo que aquí seguiremos un buen rato, ¿no? Para muchos que tenemos la fortuna y la posibilidad de trabajar desde casa, pues aquí vamos a seguir, ¿no? Algunas otras personas que tienen que salir al día a día, bueno, pues sí que son impactos muy fuertes, ¿no? A lo largo de estos meses, pues muchas empresas con dificultades económicas, dificultades financieras, algunas de ellas se le ha incrementado una dificultad política, ¿no? Como por ejemplo el tema del outsourcing, para empresas que hacen outsourcing, pues esta toma de decisiones también les viene a poner otro freno en su actividad. Entonces la verdad es que ha sido un año muy cambiante. Tú me hacías una pregunta al principio del año de, oye, y si le ponen impuestos a las empresas o le adicionan los impuestos a las pymes, ¿cuál es el impacto, no? Bueno, pues realmente es que no esperábamos este efecto de la pandemia y el impacto fue muchísimo más grande de lo que podíamos esperar. Al principio del año nosotros hablábamos de eh, cuál era el impacto de no apoyar con una política fiscal o disminuir los impuestos o no incrementar impuestos a algunas empresas de tecnología, ¿no? Como podían ser competidores de Netflix o así. Y yo te decía, bueno, yo no creo que sea mucho el impacto, ¿no? Porque realmente facturan, pues van empezando a facturar, no es mucha la facturación, no creo que esto genere un impacto muy fuerte. Pero es que no esperábamos, ¿no? Que esto 9 meses después siguiéramos acá. Entonces yo creo que era muy complicado en ese momento tener ese panorama general de qué era lo que iba a suceder, ¿no? De cara a un 2020 que no esperábamos todo esto. Y bueno, hoy los impactos de no tener esa política fiscal, de no haber ayudado a empresas, pues sí han surtido muy grandes efectos, ¿no? Algunos sectores muy específicos, como los de arrendamiento de casas o este tipo de cosas, pues sí que los ha afectado bastante. Entonces, un panorama de incertidumbre, ¿no? Si hoy ya tenemos algunos puntos clave, pero sigue siendo complejo. Al día de hoy vemos que hay un cierre parcial en las operaciones y en la actividad económica, ¿no? Los restaurantes, tema de esparcimiento social como cines, gimnasios, todos estos pues van a volver a sufrir un impacto en sus ventas y en sus ingresos. Entonces sigue siendo un poco complejo tener un pronóstico y un escenario porque no sabemos qué es lo que va a pasar en los siguientes meses, ¿no? Uy, qué feo.
A ver, y cuéntanos cómo está o cómo ves tú la economía general ahorita. Pues mira, algo que ha sido muy impresionante a lo largo de estos meses es ver cómo ciertos sectores han tenido unas evoluciones increíbles, ¿no? Al principio de la pandemia, yo hablaba con la gente, por ejemplo, de las lapalerías, ¿no? O ferreteras muy grandes, o los que dan los insumos para las ferreterías. Y ellos me decían, pues que yo estoy vendiendo como nunca, ¿no? Porque toda la gente que está encerrada en sus casas, está remodelando sus casas, sus oficinas, todo. Y yo estoy vendiendo como nunca, y también mascarillas y también equipos de protección, y, o sea, y un montón de cosas. Nosotros esperábamos que obviamente en cuanto cayera la construcción, pues se iban a llevar de calle a todas estas empresas, a todos estos comercios, estos negocios. Pues porque realmente ellos viven en gran parte de la construcción. Entonces, obviamente viene todo este cambio, ¿no? O sea, yo nunca imaginé que se iban a empezar a vender azulejos y cosas así. Yo decía, mira, si se cae la construcción, este tipo de empresas se va a ir junto con, ¿no? Pero no, la verdad es que, bueno, mucha gente se puso a remodelar y entonces eso los ayudó bastante y los ayudó a salir adelante, ¿no? Digo, aviación sabíamos que iba a tener un gran impacto, hotelería, restaurantes, o sea, todos esos negocios sabíamos que el impacto iba a ser muy fuerte. Pero no contábamos con algunas otras cuestiones como lo que pasó con Zoom, que era algo que lo teníamos o sea, lo teníamos enfrente, sabíamos que esa iba a ser la respuesta, pero 2 meses después de iniciar la pandemia, entonces todo el mundo se da cuenta que todo el mundo usa Zoom y el precio de la acción se va al cielo y salen otras plataformas, otras soluciones. Era algo que lo teníamos enfrente, pero no cruzaba por la mente de muchos analistas que algo así pudiera suceder, ¿no? Hasta que fue más evidente, ¿no? Y así muchas empresas tuvieron impactos muy fuertes. Amazon, otra de ellas, ¿no? Digo, sabíamos que se iba a activar el e-commerce, pero claro, cuando tú ves las cifras de Liverpool, pues a ellos no les fue tan bien como le fue a Amazon. Pero entonces, bueno, Liverpool en su caso, no sé, es también por su capacidad de infraestructura, ¿no? Exacto. Palacio de Hierro, en un comunicado que sacaba, decía, es que no le puedo yo hacer frente a mi demanda porque no tengo la capacidad de poder distribuir todo lo que se está vendiendo. Claro. Entonces su problema era de infraestructura. Ellos decían, es que yo no tengo la infraestructura para repartir todo eso, y mucha gente empezó a cancelar sus compras porque decía, es que no me llega, es que llevo un mes y no me llega nada. Entonces, pues estos problemas también afectan la capacidad de las empresas de poder llevar a cabo su actividad comercial o su actividad económica. Claro. Entonces, han pasado muchas cosas en estos 6-9 meses, y si quieres, pues empezamos a comentar un poquito, ¿vale? ¿Y cuál crees tú que ha sido el sector que se ha visto más afectado en este tiempo? Pues mira, han sido muchos, ¿no? Nosotros a mitad de año veíamos lo que pasaba con el sector automotriz, ¿no? Lo que pasaba con el sector de restaurantes, hotelería, ¿no? Uh-huh. Me llegó, o sea, me ha tocado hablar con dueños de hoteles o de cadenas de hoteles que dicen, pues es que no vendí 4 meses, no tuve un cliente en 4 meses. Y pues sí, o sea, está muy cañón, ¿no? Imagínate todo lo que tienes que mantener en un hotel y no vender 4 meses, pues es una locura. Te digo, automotriz también algunas les fue muy muy mal, textiles les fue muy mal, la mayoría de las textileras les fue bastante mal. Me llegó a tocar en alguna conferencia proveedores de Alsea. Alsea le ha ido bastante mal durante la pandemia, ¿no? Las calificaciones de riesgo para Alsea son muy altas, mucha gente ya no quiere meterle dinero a Alsea. Entonces, y bueno, claro, ahora que vuelven a cerrar
las plazas temprano y todo esto, pues evidentemente el riesgo se empieza a hacer mucho más latente, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que van afectando a ciertas industrias. Yo lo que te diría es, pues cuando menos aquí de aquí a enero, de aquí a febrero, toda la industria de esparcimiento, restaurante, hotelería, pues va a volver a sufrir otro impacto muy fuerte. Todo el comercio al por menor, como son tienditas o pequeños comerciantes, pues también esta reducción en el horario les va a generar pues grandes impactos en sus estados financieros, en sus balances. Y obviamente de aquí en adelante es ver cuál es tu capacidad financiera y cuánto tú puedes aguantar los siguientes meses, ¿no? Entonces, ahí es donde entra un poquito el análisis de decir, pues me da tanta vida esto, o si tienes algún cliente o un proveedor, pues ver cuál es la capacidad que él tiene de hacer negocios contigo. Otra de las cuestiones que tiene muy particulares la economía mexicana es que cuando tú tienes una empresa, tú financias a esa empresa con recursos propios o con recursos ajenos. Alrededor del 70% de las empresas se financian con recursos ajenos y más o menos el 75% son proveedores de esos recursos ajenos. O sea, no son bancos, ni son créditos, ni son fondos de inversión, sino son otras empresas. Entonces, si yo me financio con mi proveedor si yo quiebro, yo no le voy a pagar a él y él no va a tener para pagarle a su proveedor. Y entonces se empieza a hacer una cadenita. Estas cosas son las que han ido saliendo a lo largo de estos meses en muchas empresas y por el cual es muy importante determinar el riesgo de tus clientes, porque va a ser el riesgo al que te vas a exponer tú si él quiebra. Entonces han sido cuestiones que han ido saliendo a lo largo de estos meses, ¿no? Wow. Y entonces, ¿tú cuáles crees que son ahorita los mejores? Hablamos del e-commerce, ¿no? ¿Cuáles son los mejores industrias o sectores en los cuales pues que van a salir beneficiados en los próximos meses o que han salido beneficiados? Pues mira, yo creo que a este nivel, ¿no? O sea, bueno, en este segmento, yo creo que hay muy buenas empresas que te dan soluciones en términos de ventas, en términos de análisis de datos, en términos de información, en términos de conectividad. Esas yo creo que son las empresas en este rubro, en este segmento, que pueden salir adelante, ¿no? Hay algunas otras soluciones, te digo, este tema de la gente que ya contaba con tlapalerías o que ya contaba con ciertos negocios de ese tipo, pues le han dado el giro al negocio y han vuelto de la necesidad de las personas de tener ciertos insumos para poder protegerse o para poder llevar a cabo rehabilitaciones en sus hogares o mejorar cosas, pues han sido otros segmentos de mercado que les ha ido muy bien. Lo difícil acá es saber en qué momento da la vuelta o en qué momento la moneda va a caer del otro lado, ¿no? Eso es un tema que nosotros hemos hablado a lo largo de estos meses y es cuándo la gente va a dejar de comprar estos equipos, cuándo la gente va a dejar de consumir este tipo de plataformas, ¿no? Como de interacción a distancia. Es difícil saberlo, ¿no? Nosotros no sabemos si cuando el 30% de la población sea vacunada, entonces va a cambiar un poco en qué está consumiendo la gente dinero o en qué servicios o qué bienes consume la gente. Es un poco difícil en este punto saber cuándo eso va a dar un giro. Es complicado. Claro, sí, aparte, bueno, evidentemente sí cambia mucho todo, ¿no? Pero yo sé que analistas tan buenos como tú van a poder hacer un pequeño pronóstico de cómo va a cambiar, ¿no?
No, sí, total. Mira, nosotros lo hemos intentado. Lo que nosotros les recomendamos a los clientes es que no se vayan a segmentos de consumo de muy largo plazo, ¿no? Como pueden ser una casa o un carro, o digamos ese tipo de productos, porque es donde vemos que el consumo está más débil. La gente tiene hoy en día esa expectativa de decir, pues yo no sé si en 6 meses voy a seguir teniendo empleo, yo no sé si en 6 meses mi empresa va a seguir, o sea, esa incertidumbre hace que la gente deje de consumir esos bienes que son de muy largo plazo y gira el consumo hacia bienes de muy corto plazo que los consumes rápidamente y los tienes que seguir renovando. Entonces, mientras la pandemia siga, lo que sí sabemos es que ese consumo va a seguir así hasta que no haya una cierta certidumbre acerca de qué va a pasar en un futuro, ¿no? Claro, total. Oye, y bueno, muchos de los negocios pues evidentemente también se vieron afectados y se han visto afectados por la falta de estímulos fiscales y la falta de ciertos incentivos por parte del gobierno también. ¿Tú qué le hubieras recomendado al gobierno que hubiera podido implementar pues para apoyar toda esta situación? Pues mira, siempre hay mecanismos muy tradicionales como es los estímulos fiscales o algunas otras cuestiones, y pudieron haber existido algún otro tipo de mecanismos más innovadores que tal vez hubieran ayudado más a la situación. Hablando con algunos amigos míos que están en el Senado, lo que comentábamos y fue un poco más a modo de pues, creo que hubiera servido, creo que hubiera funcionado. Una de ellas era ofrecer una pequeña plataforma de e-commerce desde el gobierno para que ciertas empresas chiquitas pudieran entrar y vender sus productos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que muchas de ellas no tenían el capital, no tenían muchas cosas y entonces pues, no podían acceder a ese tipo de mercado. Entonces nosotros creemos que eso hubiera sido una solución innovadora en cierta manera y que les hubiera ayudado cuando menos a tener un poquito de ventas, ¿no? Muchas de ellas pues se quedaron 5 o 3 meses con el stock ahí parado y pues algunas cosas se echaron a perder, tal. Entonces eso hubiera ayudado mucho, ¿no? Este tipo de iniciativas sí que hubieran hecho, digamos, que la actividad económica siguiera en cierta medida y tal vez que muchas personas no hubieran perdido sus negocios, sus empresas. Evidentemente el estímulo fiscal sí era algo muy bueno, pero un poquito las condiciones de México, no sé si te acuerdas, en sesiones anteriores revisamos cuánto recaudaba México del total de su actividad económica contra un Brasil o contra algunas economías que podían ser un poco equiparables. Y en algunos casos era menos de la mitad, ¿no? Brasil recauda cerca del 50 y tantos % y México ni el 20%. Entonces, sí que eso te da mucho poder a la altura de hacer o en el momento de llevar a cabo una política económica. Ahora también pues es muy sabido que el gobierno decidió apoyar ciertos proyectos que tal vez hoy no son tan necesarios. Pudieron haber sido necesarios otro tipo de proyectos. Entonces, pues esto sí que ha determinado un poco el rumbo que ha tomado la economía en los últimos meses. Nosotros creemos que hay sectores que sí debieron haber apoyado muy fuertemente y había sectores que solamente había que ayudarlos un poquito a salir adelante. Creo que también no hubo una muy buena política económica, no hubo muy buenos instrumentos o no se recurrió a ellos, y bueno, eso hace que hoy nos encontremos en esta situación y que muchas personas hayan perdido su sustento total o parcialmente, ¿no? Oye, y tú, por ejemplo, bueno, desde tu perspectiva,
como economista, ¿tú qué consideras o cuáles consideras que fueron los factores que influyeron, por ejemplo, para una salida de Best Buy, por ejemplo, del mercado mexicano? El riesgo. Pues mira, yo creo que uno de ellos fue la falta de su capacidad de adaptación a un entorno cambiante y a nuevos competidores en el mercado. Luego también, pues es que como usuario ves que realmente los precios son en ciertos productos eran muchísimo más altos que sus competidores, ¿no? Y creo que en México había dos grandes competidores para Best Buy. Uno era Amazon y el otro era Liverpool, ¿no? O sea, si tú comparabas con ellos dos, decías, pues es que me conviene más comprarlo en Liverpool o me conviene más comprarlo en Amazon que comprarlo en Best Buy. Entonces, de ser una tienda especializada de ciertos productos, de ciertas cosas, se vuelve un competidor lento, un competidor con poca capacidad de adaptarse, que su e-commerce no funcionaba muy bien. Y yo creo que al final lo que terminó matando a Best Buy fue su incapacidad de seguir compitiendo, más que el modelo de negocio, porque el modelo de negocio le funciona a otras empresas y venden lo mismo o venden productos similares, pero yo creo que lo que falló fue el modelo de negocio y su capacidad a cambiar. Nosotros comentábamos justamente al principio de la pandemia es quien quiere sobrevivir tiene que cambiar su modelo de negocio, tiene que ver qué posibilidades o qué opciones le va a dar a sus consumidores, porque si no lo haces, entonces corres este riesgo muy grande de terminar perdiendo el mercado, ¿no? Sí, oye, mi mente súper fuerte. Pero sí, justo es súper importante pues esa habilidad, ¿no? Para adaptarse, cambiar, innovar y hay muchas cosas ahí de por medio. Oye, Marco, ¿y tú que pues has estado evaluando empresas durante todo este tiempo? Has estado muy entretenido, ¿no? Con todo esto. Cuéntanos, pues cuántas empresas has evaluado, cuántas has visto quebrar, ¿cómo ha estado eso? Te veo así como a ti bien preocupado. Pues mira, de evaluado, pues mira, no sé, te comento, al día de estar sobre las 25 o 30 empresas. Entonces la verdad es que han sido muchísimas las que me ha tocado evaluar. No sé, pues no, es que no sabría decirte cuántas, pero han sido demasiadas. Y de verlas quebrar, pues la verdad es que sí han sido varias. Ha habido también algunas otras que empiezas a ver como mes con mes se va deteriorando y se va deteriorando y se va deteriorando y se va deteriorando y uno dice, pues hasta qué punto esto va a aguantar, ¿no? Nosotros pues ya hacíamos unos cálculos y decíamos, mira, va a necesitar tanto dinero para seguir aguantando, ¿no? Pero era muy difícil también, porque a veces los empresarios toman algunas decisiones que no son muy claras o no son las mejores y terminan deteriorando la empresa muchísimo más rápido. Entonces fue difícil. Algo muy raro es que durante los primeros 2 o 3 meses no se vio mucho eso, sino se empezaron a ver hasta hace 2 o 3 meses ya los impactos grandes en los balances. Porque ¿qué pasó? Muchas empresas aguantaron bien la crisis, tuvieron operaciones bajas, pero la aguantaron. Cuando vuelve a abrir la economía, se avientan fuerte y empiezan a producir fuerte, pero nadie compraba. Y entonces te quedas con un montonal de stock que nadie está comprando, pero te quedas sin dinero. Y aguantar eso para muchas de ellas fue imposible, para muchas de ellas no hubo manera de aguantarlo, fue inviable. Y algunas apenas están empezando a mostrar signos de esas fluctuaciones, ¿no? Algunas apenas están empezando a decir no tengo dinero, no puedo pagarle a mis proveedores, no puedo pagar mi crédito, no. Y entonces el impacto se empieza a hacer muy largo. Si bien de principio la crisis fue muy profunda, o sea, hubo un bajón muy importante, pero también digamos, en términos de duración, se empieza a hacer bastante más preocupante.
muchos pronósticos dicen que eso no fue lo peor de la crisis, que apenas está por venir. Entonces, y es parte de este efecto, ¿no? Porque tú cuando ves una empresa es la parte operativa o la parte de las ventas y de los gastos y todo esto que haces, y la parte patrimonial. Cuando tú no generas el suficiente tracking o de ventas o así, entonces todo el gasto excedente se empieza a pasar a la parte patrimonial y empiezas a usar los recursos del banco que tenías. Si tenías una línea de crédito la usas y no sé qué. Entonces, una vez que lo patrimonial ya no te alcanza, es cuando el impacto se hace más fuerte y es cuando realmente empieza a ver que las empresas se empiezan a quebrar, ¿no? Para esto, pues obviamente se hace todo un análisis con el cual vas viendo cómo se va deteriorando y dices, pues que se puede hacer esto, se puede hacer el otro, pero hay un punto donde ya no hay manera de contenerlo, ¿no? Entonces, siempre la idea es no llegar a esto, no tomar esas decisiones. Por eso, pues hay que estar todo el tiempo viendo cómo se mueve la empresa, ¿no? Uy, qué feo. Oye, y bueno, ya así como para terminar, una última pregunta en esta cápsula pequeña. ¿Qué le recomiendas? Más bien, ¿tú qué crees? Justamente, ¿no? Hablábamos de que pues muchas veces la toma de decisiones no es la más correcta, la falta de innovación, la falta de esa adaptación. ¿Qué crees que tuvieron que haber hecho esas empresas que los pudo haber salvado? Pues mira, es muy complicado, o sea, es muy complicado, cada empresa es un caso muy particular, ¿no? Con algunos de ellos, pues lo que vemos es que se empiezan a aumentar, hay algo, cuando tú analizas empresas hay algo que se llama las rotaciones, ¿no? Hay una rotación que es los días de cobro, en cuántos días estás cobrando versus los días en los que tú estás pagando, ¿no? Entonces, si tú cobras en 60 días y pagas cada 5 días, pues entonces tú estás financiando a las otras empresas y llega un punto donde tú ya no vas a poder pagar porque traes un gap entre los días en los que tú cobras y los días en los que tú pagas. Entonces, estas cosas son cosas que hay que ir midiendo. Hay algunas otras como los días de inventario, ¿no? Hay empresas muy específicas como el sector de los metales, en los cuales dependiendo, y eso lo vimos en la crisis, dependiendo los días de inventario sabíamos cuál iba a ser el impacto para la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de cambio fluctuaba y el precio de los metales fluctuaba. Entonces, si tú traías más de 45 días de inventario, sabíamos que el impacto que iba a tener tu compañía iba a ser muy fuerte, porque te ibas a tardar muchísimo más días en vender lo que tenías de stock. Y esos días que te ibas a tardar iban a ser días en los que no ibas a tener dinero y ibas a tener que usar tu dinero para pagar nómina, para pagar muchas cosas. Entonces, el impacto es muy diferente en cada sector. Siempre es bueno tener un escenario de decir, oye, si mis ventas se caen tanto y tengo 5 líneas de crédito activas y tengo mi dinero ahí en la caja, ¿cuánto tiempo puedo sobrevivir con eso que tengo? Entonces, análisis había de muchos tipos, ¿no? Algunos más comerciales, cuando sabíamos que las empresas realizaban muy difícilmente sus mercancías y nosotros decíamos, oye, pues es que tienes que pegarte a algún sector que económicamente siga con cierta actividad, ¿no? Porque a los clientes que tú les vendes están igual o peor que tú y entonces no estás vendiendo por eso. Entonces el análisis dependía mucho del tipo de empresa que era y del tipo de sector al que le vendías. Esto obviamente ayudaba mucho a sacar algunas empresas adelante. Había empresas en las cuales era muy complicado, ¿no? Las aerolíneas, pues para nosotros, cuando tú ves el flujo, dices, híjole, pues es que no viaja la gente y ahí sí no hay manera de decir, pues llévate 3 casas en el avión, ¿no? Pues no se puede, ¿no? O sea, pero sí que nosotros le decíamos, oye, mira, pues si una parte de la flota la puedes usar para el transporte de mercancías, pues eso te puede ayudar a ir sacando las cosas, ¿no? Tal vez no llevas personas, pero puedes llevar mercancía y eso
puede ayudarte en cierta manera. Entonces, el punto era ir encontrando esas otras industrias que te podían ir sacando adelante de alguna manera. Hoy también sigue siendo una necesidad identificar esos sectores económicos que les está yendo bien o que les está yendo mejor, y pues engancharte de ellos para sacar la empresa adelante, ¿no? Echar mano de ellos para seguir vendiendo y seguir, pues, de cierta manera manteniendo un cierto nivel, y que la parte patrimonial no se empiece a desgastar, porque en el momento en el que empiezas a desgastar tu patrimonio, va a ser muy difícil seguir aguantando la crisis durante un largo tiempo, ¿no? Y eso es algo que nosotros no sabemos cuánto va a durar. Claro, total. Oye, Marco, pues agradecemos muchísimo tu valioso tiempo, de verdad, que siempre todo ese update que nos das es súper importante, y pues sobre todo para todos esos negocios que están justamente planteándose cómo cambiar, cómo transformarse, qué hacer, a qué apostar, a qué no apostar, cuáles son los sís y cuáles son los nos de toda esta situación. Entonces, pues te doy muchas gracias, amigos. Si tienen preguntas, les invito a que las dejen en la caja en los comentarios. Y bueno, pues esperemos platicar pronto en una segunda parte con Marco para que nos cuente qué es lo que viene para 2021. Entonces, cómo se mira 2021 desde ahorita. Entonces, los invito a que se suscriban y que nos acompañen en la próxima transmisión. Muchas gracias, Marco. Gracias. Cuídate mucho. Adiós. Nos vemos. Bye.